1 de febrero de 1959. Montes Urales. 9 excursionistas experimentados. Una tienda de campaña rajada desde dentro. Cuerpos semidesnudos en la nieve. Lesiones internas severas, radiación encontrada y ojos y lengua que faltaba en uno de los cuerpos. La investigación soviética cerraba con esta frase: una fuerza natural desconocida. Hoy hablamos sobre el caso Dyatlov. Bueno, Iván, bienvenido a esta humilde cabaña radiofónica. Ya tenía muchas ganas de que llegara este día y muchas gracias por estar aquí. Pues muy bien hallado, la verdad. Tienes una cabaña muy hogareña, muy coqueta, se está muy bien aquí. Y nada, el placer es mío porque yo la verdad es que también tenía ganas de compartir un rato contigo y charlar de lo que nos gusta, ¿no? Del misterio. Exacto, Y en este caso, un gran misterio va a ser. correcto. Bueno, antes de nada, para quien no lo sepa, Iván Pillman fue auxiliar de vuelo y aparte de eso es un gran amante del misterio en general, pero siempre lo mira todo desde el lado escéptico científico, aunque está abierto a leer todas las teorías que corren pues por redes o por libros o por documentales incluso. ¿Me equivoco, Iván? No, correcto, muy correcto. Además, yo siempre digo una cosa con los que somos un poco más escéptico-científicos, como tú has dicho. Yo creo que nosotros disfrutamos más el misterio, Sí. fíjate, porque vamos descubriendo nuevas cosas desde el escepticismo con el que empezamos en este mundo. Yo, por ejemplo, empecé en el mundo del misterio no creyéndome absolutamente nada. Pero qué bonito ha sido el camino en el que vas descubriendo cosas que realmente dices, uy, esto y esto y esto y esto, y vas descubriendo, se te va abriendo el abanico. Para eso hay que tener la mente, como se dice ahora, no, la mente abierta, que yo la tengo Exacto. siempre abierta. Pero siempre desde el escepticismo uno va como con un machete cortando lianas y haciéndose un camino, y es muy bonito. Y por eso yo digo, sin quererme comparar ni nada, como que se disfruta mucho del misterio desde este punto de vista, como lo hago con cada cosa nueva que sale o cada escucho un misterio nuevo, lo investigo y tal, y le intento buscar el lado, ponle científico o lo que lo pueda explicar, y te das cuenta que a lo mejor no tiene, que te tienes que ir por el otro lado, por el misterio puro y duro. Y eso da una sensación muy agradable. La verdad es que estoy disfrutando mucho. Pues sí, yo siempre digo cuando hago mis directos los domingos por la noche, insisto en que la gente tiene que ser más curiosa, que investigue, que le dé caña al cerebro. Y algo a lo que le tenga curiosidad o que quiera saber de dónde viene y tal, pues que investigue, no que se deje llevar por la primera explicación que te den. Ni esa poca información que nos llega de algunas cosas, ¿no? Por Correcto. ejemplo, y entonces como no es, nuestro cerebro no está cómodo con ello, te quedas con esas 4 frases de información que hay y te crees que es suficiente ya para poderlo negar. Pero Correcto. no, ahí es donde tienes que empezar a investigar. Y Ahí ahí es está. donde tienes que ir más hacia adelante y te das cuenta que eso, que eran 4 frases al principio de cualquier misterio, te das cuenta que hay mucho más detrás y cosas fehacientes, cosas férreas, o sea, cosas que realmente puedes estudiar y descubrir. Y es la verdad que, como digo, es un camino alucinante. Yo Sí, disfruto sí. mucho con eso. Es un camino espectacular y a medida que, como tú dices, no vas investigando, vas descubriendo cosas, el camino se te va expandiendo mucho más todavía y da mucho más gusto seguir ese camino. Efectivamente. Y hay mucha gente, afortunadamente, que saben mucho a los que se puede consultar, con los que puedes hablar, a los que puedes leer, escuchar. En fin, hay mucho material y Sí. es alucinante. Y hablando de material, pues vamos con el que nos toca hoy, ¿no, Iván? Que es el caso Dyatlov. Curiosísimo caso este, el de Dyatlov. Pues no sé, vamos a ver por dónde empezar. O sea, esto es un caso que los oyentes y los que nos estén viendo, imagino que, claro, les sonará muchísimo, ¿no? Que hay mucha literatura con esto,
pero como todavía no se ha cerrado, de hecho se volvió a abrir en el 2019 o 20, Sí, no me acuerdo, lo volvieron a abrir. sí, en el 19 creo. Yo creo que tiene todavía mucha amiga de fondo, que bueno, cada uno yo creo que aquí va a exponer un poco su punto de vista y a ver si avanzamos un poco más en el tema, o por lo menos, pues, no sé, le sacamos un poco más las entrañas que pueda tener, ¿no? Exacto, sacarle un poco más el jugo de todo el misterio que hay alrededor de este caso, porque es sencillamente espectacular. Claro, vamos a explicar un poquito para la gente que no conozca el caso, de qué va, ¿no? De los 9 excursionistas que fueron a hacer pues una ruta, ¿no? Por los Montes Urales. Y resumidamente, pues les pasó algo que todavía no se sabe qué fue exactamente, que los hicieron salir huyendo de su propia tienda de campaña y a las 2 semanas los empezaron a encontrar esparcidos por el valle, llenos de nieve y tal, con cositas que después vamos a comentar, muy Sí. extrañas alrededor de todo esto. Sí, y además excursionistas, pero iban con un propósito, porque todos eran expertos guías de montaña. Correcto. Creo que aquí me puedo equivocar a lo mejor un poco, pero para que se entienda, hacían esta excursión que era de categoría de la máxima dificultad para conseguir esa máxima graduación, digamos, ¿no? Exacto, sí, en la escala nivel 3 2, me parece. nivel 3 o algo así. Exacto. O algunos de ellos. Quitando Diatlov, que era un chaval de 24 años, creo que él ya, vamos, evidentemente él sí tendría el nivel 3, Sí. pero los demás querían eso, o sea, conseguir mayor graduación, digamos, ¿no? En el escalafón de guías de montaña. Por lo tanto, estamos hablando de gente muy experimentada. Mucho. Si ya los rusos de por sí, en la Unión Soviética entonces, ¿no? Porque fue en el 59, correcto, ya saben que, hombre, yo soy finlandés y la gente que hemos vivido con nieve y frío sabemos muy bien qué hacer y sobre todo qué no hacer cuando hace esas temperaturas. Ellos, que encima eran expertos, tenían que saber mucho más a lo que se enfrentaban, dónde acampaban, qué es lo que pasaba, porque aparte era una zona, bueno, se llama donde acamparon, o sea, ellos iban hacia el monte Ortonten, creo que se llamaba, sí. o Torten. Y bueno, esto en el lenguaje de los Mansi, que son los habitantes de esa zona, que son los pobladores de esa zona de los Urales, se llama Montaña de la Muerte. Sí. O sea que con eso ya, al desoír a la gente del lugar, pues creo que ahí fue su primer error, ¿no? ¿Qué te parece? Correcto, sí, estoy completamente de acuerdo, porque como tú bien has nombrado los Mansi, que son la tribu local que habita esa zona de los Urales, para ellos es una montaña completamente sagrada. Y por eso, además, se les echó al principio, se les echó la culpa, que podían haber sido ellos, ¿no? Correcto. Como en un acto de venganza, cuando fue al revés. Ellos, de hecho, ayudaron a encontrarlos. O sea, exacto. Y les avisaron de los peligros que corrían. O sea, les dieron paso en plan, haced lo que queráis, pero que sepáis que os puede pasar esto. Que ni siquiera ellos mismos, en según qué momentos del invierno, no se adentraban en esa zona. Ellos, que viven allí. Sí. O sea, imagínate tú que vives en un pueblo y dices, no, yo en esta calle no voy. Por algo será, ¿no? O sea, ellos que están allí, que están acostumbrados a la climatología tan adversa que hay allí, a los vientos helados que hay en esa zona, y a los mitos que evidentemente tiene su propio pueblo. Exacto. De hecho, los Mansi, bueno, hasta desde muy pequeñitos, a los niños les educan bajo ese miedo de que, bueno, lo que nosotros sería que viene el hombre del saco, viene el coco. Sí. Los Mansi tenían, y aquí voy a empezar ya un poco a encauzar mi teoría, Dale. Que es la que yo vengo aquí a defender en el sentido de exponer, mejor que defender. Sí. Que allí existe un hombre salvaje. Vamos a ver, yo soy muy fanático, a mí me gusta mucho la criptozoología y la parte que más, digamos, entiendo, si es que se puede entender, es la parte de los hombres salvajes, pues todo lo que son los yetis, los bigfoot, los sasquatch, todo esto, ¿no? Y los Mansi, allí desde tiempos inmemoriales, como suele pasar siempre en casi todas las culturas del mundo, tienen un hombre salvaje, incluso aquí en España tenemos, ¿no? Pues lo llaman el Menk. Allí tienen el hombre salvaje, el Menk. Pero este Menk es un poco diferente a los otros hombres salvajes. Todos los demás, si hablamos, una pincelada muy, muy rapidita por encima,
pues lo que decía al principio, ¿no? La gente suele conocer a lo mejor el Yeti, el Bigfoot, y si ya sabes un poquito más, el Sasquatch, ¿no? Exacto. Lo deja. Hay muchos más, en todos los continentes los hay, incluso, bueno, esto sería otro programa, pero bueno. Entonces, lo que sí tienen en común todos los hombres salvajes es que son huidizos. Normalmente huyen del hombre, ¿no? Y no son, salvando algunas excepciones, no suelen ser agresivos desde un punto de vista físico. Pero el Menk no. El Menk sí es agresivo, el Menk es territorial y el Menk sí ataca según los propios Mansi, que advierten siempre de ello. Por lo tanto, aquí ya tenemos un principio tenebroso, ¿no? Se equivocaron de sitio, se metieron en territorio Mansi/Menk. Exacto. Fueron avisados, montaña de la muerte, y bueno, y seguimos adelante. Claro, los 9 excursionistas, guiados por Igor Dyatlov, que era, digamos, el capitán de la expedición, bueno, pues al final llegaron al Monte Otorten y allí decidieron acampar. Plantaron su tienda de campaña y allí, pues, bueno, decidieron pasar como la noche, ¿no? Para al día siguiente poder seguir la expedición. Hubo algo que no se sabe el qué todavía, que los asustó tanto, de tal manera, que rasgaron la tienda desde dentro, porque está comprobado de que fue así, y salieron huyendo. Pero ojo, ojo, vamos a ir despacito con todas estas cosas, si te parece. Sí, genial. Porque es cierto que estaba rasgado desde dentro, pero había diferentes tipos de cortes. Vale. O sea, había en la tienda unos cortes pequeñitos, todos hechos de cemento, o sea, todos hechos por ello. Eso es indudable, eso se sabe. Unos cortes pequeñitos que se cree que los utilizaron como para escudriñar lo que había afuera. Vale. Había unos cortes pequeñitos. Y luego ya, cortes grandes, no sé si 1 o 2, por los que salieron. Vale. Por los que salieron huyendo. O sea, evidentemente estaban a muchos grados bajo cero, 20, 25, 30 grados, lo que fuera, si era por la noche a lo mejor más, y salieron huyendo por ahí. Pero salieron de manera ordenada. O sea, no salieron en tropel, no salieron ahí como una huida, parece casi como que, y no avanzo más, como que miraron, vieron que había afuera y vamos a salir sigilosamente para que nadie nos vea. Vale. Esa es la impresión que dan, porque las huellas que se encontraron estaban en fila, unas de otras. Lo que sí es que salieron, o sea, vieron el momento, y ese momento debió ser muy pequeño, porque salieron sin abrigarse. Las botas se encontraron dentro, había comida hecha dentro de la tienda, la ropa y todo, la ropa de abrigo, todo se quedó dentro. Entonces vieron el momento y dijeron, ahora, pero sigilosamente, ordenadamente por lo menos. Esto ya es un primer dato que te pones a pensar y dices, ¿y qué sería? ¿Qué pasaría para que salgan de esa manera? Claro, yo me imagino en esa situación que, claro, como tú bien has dicho, que eso me lo he olvidado y tienes toda la razón del mundo, hicieron primero cortes pequeños como para mirar a ver si veían algo. Pero claro, para hacer eso tendrían que haber escuchado algo antes. O sea, haberse sentido en peligro diciendo, ¿y eso que hemos escuchado qué ha sido? Y entonces, como tú bien has dicho, repito, pues hicieron los cortes y miraron a ver si veían la posible amenaza pues que había por allí, que igual era un animal o algo así, ¿no? Y claro, entonces, como tú has dicho, pues salieron para afuera, en fila ordenada. Y además, huyendo de esta zona, porque ellos estaban acampados en una zona, digamos, despejada, ¿no? Y fueron hacia unos árboles que tenían cerca. O sea, fueron a buscar cobijo, se fueron a esconder. Digamos, ¿no? O sea, que sabemos, escucharon algo o vieron algo, porque a lo mejor a través de la tienda vieron un resplandor, también podía ser, hicieron unas rajitas para mirar y salieron para esconderse entre los árboles. Yo creo que antes es que hay que decirlo aquí, el mástil de la tienda, cuando encontraron la tienda pues a la primavera o a las semanas siguientes, el mástil estaba de pie. Es lo que quedaba de pie. Eso desecha la versión oficial, que es que fue una avalancha. Lo desecha, porque el mástil no quedaría de pie. Aparte, para que existan avalanchas, tiene que ser, alguien me corregirá, pero entre 30 y 35 grados, dependiente de lo que tiene que haber para que haya una avalancha, y ahí no la había. No. Entonces, ya descartamos la primera explicación que se dio, porque como hay 200 teorías, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es que me parece absurda esa teoría. Me parece absurda. O sea, una avalancha no deja el mástil de una tienda de Tal pie. cual, no, simplemente la revienta por todos lados.
exacto, y en un sitio prácticamente plano, o sea, no es que fuera plano, pero no tenía 30 ni 30. No, había un poquito de pendiente, pero nada, miseria. Si no, no hubieran acampado allí directamente. Ahí Porque, está. El que repetimos, haya acampado alguna vez sabe que no se puede. O sea, buscas el sitio más exacto. recto del mundo. Y aparte que repetimos que eran alpinistas, bueno, montañistas profesionales. Exacto, exacto. O sea, no eran amateurs, que si voy yo sí que dices, hostia, pues aquí o allí. Pero ellos, que ya estaban más que, vamos, versados en todas estas excursiones. Pero ya te digo yo que he acampado cientos de veces en muchos sitios. Ya te digo yo que con poca pendiente que tengas, ya no vuelves a acampar en pendiente porque no duermes en toda la noche. O sea, metido en un saco de dormir con pendiente es que no se puede dormir. No sé cuánto se acepta, unos pocos grados. Ya. Pero con poca pendiente que haya, es que ya no pegas ojo porque te mueves todo el rato te no, claro, todo el rato te debes ir para abajo, es que es normal. Sí, es así. Por lo tanto, desde luego esa gente experimentada, no acamparon en un sitio con cuesta, no había 30 o 35 grados y no fue una avalancha. O sea, a mí que no me vendan esa moto, no me la venden porque no me la creo. No, porque aparte de destrozar la tienda, tal y como la encontraron, no estaba del todo enterrada en nieve. Estaba tapada, pero por las tormentas de nieve que hay allí, no por una avalancha. Claro. Y no se había movido, o sea, ni las cosas de dentro. De hecho, encontraron todo ordenado, las botas, la comida hecha, o sea, estaba todo, pues estaban, yo qué sé, en disposición de irse a dormir, imagino, ¿no? Hasta que les pasó algo. Por lo tanto, ya descartamos la avalancha, porque eso yo creo que había que quitarlo desde el principio, porque, yo qué sé, cualquiera que lo escuche, a lo mejor que no sabe nada del tema, pues una avalancha. Pues no, eso no puede ser. Claro, lo que pasa es que es la explicación fácil de caras al público. Claro. Y claro, como pues lo que hemos dicho al principio fuera de cámaras, ¿no? Que la gente, pues, hostia, le cuesta mucho a veces pues investigar y escudriñar un poquito a ver qué encuentro. Se contentan con eso y ya está. Sí. ¿Sabes? Pues bueno, tenemos que los 9 excursionistas salen de la tienda. ¿Qué pasa aquí para que después se encuentren los cuerpos? ¿Cómo se encontraron? Pues lo fueron encontrando en diferentes sitios. Yo no vamos a hablar de los nombres porque no me acuerdo, o sea, son nombres rusos todos. Claro que tenían su nombre, pero yo no me acuerdo de los nombres de todos. Oh, yo los tengo todos aquí apuntados, por si acaso. Bueno, pues sí, si acaso lo va diciendo. Pero parece ser que los primeros de ellos, o los primeros cuerpos que se encontraron, aparecen debajo de un cedro. O sea, que llegaron a esa zona arbolada y en un cedro. Y se sabe que hasta una altura como de 5 metros había ramas partidas. Rotas, sí. Por lo tanto, intentaron subirse a ese cedro, porque aparte uno de ellos apareció también con restos en las uñas, me parece. Y con exacto. restos de piel debajo de las uñas. Y no sé si estos incluso hicieron un fuego de eso sí, encontraron restos de una hoguera. Sí. Pero bueno, lo importante a mí en este caso es un cedro a 5 metros, ramas rotas, lo que indica que alguien se quiso subir a ese árbol. Yo solo encuentro 2 motivos por los que te quieras subir a un árbol. O para ver más lejos, pero si era de noche, ¿de qué te sirve? Bueno, a lo mejor sí. O que estás huyendo de algo, que consideras que no es capaz de subirse al árbol. No encuentro más, o sea, en una situación como esa. Bueno, cuando eres un niño pequeño y estás jugando... No, pues claro, te subes por diversión. A los árboles para ver la ventana de la vecina o lo que sea. Exacto. Pero en esa situación yo no encuentro más explicación que esa. O se intentaron, subieron para ver más lejos o porque estaban huyendo de algo que consideraban que no era capaz de subirse al árbol. Correcto, claro. Y aparte también tenemos los restos de la hoguera que yo intuyo de que la hicieron para poder calentarse, porque recordemos que salieron de la tienda con lo puesto. O sea, con apenas ropa, sin botas, sin nada. Sí. Además, bueno, luego el resto de la gente, esto a lo mejor ese dato lo tienes tú mejor, lo fueron encontrando en diferentes sitios, ¿no? Fueron como que se desperdigaron. Exacto, ¿no? Sí. Una vez cuando edito el vídeo ya pondré el mapa que lo tengo vale, perfecto. Así se va a ver más claro. Yo de memoria la verdad es que no lo sé, porque a mí esta parte es la que me llamaba más la atención. Y también se sabe que entre ellos murieron y aprovecharon las ropas de los muertos, unos de otros. Entonces, ¿cuánto tiempo? Hombre, si estás a 30 bajo cero con muy poca ropa, te vas a morir muy pronto. Eso es seguro. Pero ¿cómo de pronto? Porque sí, yo he estado a 40 bajo cero y, hombre, evidentemente sí te mueres, sí te puedes morir pronto. Y aprovecharon las ropas, por lo tanto, los otros siguieron
más tiempo vivos. Entonces, no fue un hecho repentino. Ahí, vuelvo a decir, para quitar ya de una vez la teoría de la avalancha, en una avalancha se hubieran muerto todos a la vez. Tal cual. Y no hubieran hecho una fogata, ni se hubieran subido un árbol. O sea, todas estas cosas es imposible. Entonces, se fueron muriendo paulatinamente, aprovecharon las ropas, unos se pusieron a las ropas de otro en un intento de calentarse. Claro, sobrevivir al frío que hacía allí, básicamente. Pero fíjate que tampoco en ese momento, por lo menos, no tenían en mente volver a la tienda. No, que pero luego unos lo intentaron, unos sí. Hubo, me parece que fue Igor Diatlov, Sí. que intentó volver a la tienda por los Sí. pasos, algo así que... Sí, él y el que iba con él. Pero los demás no. O sea, estos del cedro hicieron un fuego, se subieron al árbol, pero no tenían intención de volver a la tienda. Eso sí. Pues por lo menos en ese momento. Claro. ¿No? O sea, no era una cosa, salgo corriendo, cuando pasa el peligro, hostia, vamos a volver a la tienda, que ahí es donde tenemos todo. No. O sea, hasta hicieron un fuego y todo. Por lo tanto, eso indica que estuvieron bastante tiempo fuera y sin intención de volver a la tienda. Por lo tanto, posiblemente el peligro estuviera en la tienda o cerca. Por ahí merodeando, ¿no? O sea, es tremendo. Y luego los otros pues fueron apareciendo en diferentes sitios. Se ve que se desperdigaron, se separaron, evidentemente por la noche, el miedo, yo qué sé. Es que, la adrenalina, todo, claro, te hace correr donde el primero que pille, sinceramente. Pero claro, tienes que, pero para acabar de esa manera, desperdigados por esa zona, que es una zona inmensa, porque tardaron no sé cuánto en encontrar los segundos cuerpos, me parece que fueron, el tercero y el cuarto, creo que tardaron como 2 meses. Sí. O sea, hombre, ten en cuenta que, claro, era invierno, eso hasta que empieza a bajar el invierno. Y algunos de ellos hicieron hasta un refugio en la nieve. O sea, cada uno se empezó a buscar la vida como diciendo, no podemos volver a la base, no podemos volver. Unos hicieron un fuego, otros hicieron un refugio, los últimos los encontraron bajo 4 metros de nieve. Correcto. Pero claro, eso puede nevar, o sea, eso no es tan indicativo de lo que podía haber pasado. Lo que sí es que los encontraron a todos, que ahora hablaremos, imagino, de ellos, de una manera tremenda, o sea, tremenda. Espectacular, porque antes de entrar en ese tema, claro, los que hicieron la fogata, yo me pregunto, aparte de entrar en calor, para entrar en calor con el fuego, ¿también lo querían utilizar para defenderse? Es que es mucho más probable, porque a esas temperaturas, hombre, un fuego, el que haya estado en el frío, tú sabes que el fuego te calienta en el lado que te da. Exacto. Nada más. O sea, tú la espalda, si tú te pones de cara al fuego, solo te va a calentar el lado que te da, no te calienta prácticamente nada. Y en un espacio abierto a 30 bajo cero, muy poquito. Pues ya sería a lo mejor en un acto de desesperación para calentarse las manos, a lo mejor los pies, que es lo primero que se congela, ¿no? Y molesta un montón. Pero pueda ser que también lo hicieron para espantar algo. Ahí está. Eso lo veo hasta más lógico, porque ponerte a hacer un fuego en ese momento ahí, intentas subir al árbol, luego haces un fuego, yo creo que es para defenderte de un ataque que estás teniendo. Exacto, claro. Pues fíjate que yo pienso que es al revés, que primero intentaban hacer el fuego para defenderse y al ver que no podían intentaron subir al árbol. También podría ser. Claro. Hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Y después hubo ciertos cuerpos que se encontraron de una manera, como muy destructiva. De una manera muy extraña. Mucho más extraña, de hecho. De hecho, hubo una de ellas, que fue Ludmila, si no me equivoco. Sí, este es el caso, yo creo, más curioso de todos ellos. Es el más curioso de todos porque, a ver, hubo, ahora no recuerdo el nombre, que hubo uno que apareció con el cráneo completamente masacrado, como chafado, ¿no? Sí. Y un cráneo hace falta mucha presión para romperlo, pero mucha, ¿eh? Mucha fuerza. Y después encontraron que esta chica, Ludmila, apareció sin lengua. Y además, esa lengua parece ser que fue arrancada en vida. Exacto. Porque tenía sangre en el estómago. Eso indica que tragó sangre, o sea, deglutió sangre, y aparte sin ojos también. O sea, los ojos, pero bueno, los ojos por que... Pero bueno, es que en esas temperaturas ten en cuenta que todo se conserva muy bien. O sea, si me dijeras que esto es una selva amazónica y tal, pues en pocas horas se empieza a descomponer un cadáver enseguida, ¿no? Pero a esas temperaturas, hombre, mira Otzi, el hombre este de la nieve, con 5.000 años y estaba conservado. Entonces, ahí se conserva todo muy bien. Y esa falta de lengua, en vida,
a ver cómo se explica, porque no fue que ella misma se lo mordiera, ni mucho menos. No, porque Eso estaba arrancado. si fue mordida, Pero ahí, la hubieran encontrado en algún sitio. no, pero tanto como arrancarte la lengua de un bocado No. es muy difícil. O sea, la dentadura no está hecho para eso. Claro. Además, la lengua estaba cortada como muy atrás. O sea, eso connotaba que habían tirado de esa lengua o habían cortado desde dentro. O sea, tú con los dientes te puedes cortar la puntita de la lengua, un trozo, pero no desde tan atrás. Y ojo, los Mansi, en esta época, encontraron ciervos, en la misma época que ocurría todo esto, que fue en enero, me parece, sí. 1 de febrero del 59. Eso, exacto. O sea, en pleno invierno. Sí, sí. Encontraron ciervos con lo mismo, sin ojos y con la lengua cortada. Exactamente lo mismo que Ludmila. O sea, el mismo misterio, la misma fuerza inexplicable esta que sale en los escritos oficiales. Sí, una fuerza natural destructiva o algo así. Una fuerza natural destructiva, pues claro. Joder, hay algo más genérico que eso, una fuerza natural destructiva. Bueno, pues claro. En fin, pues lo mismo que le atacó a Ludmila, atacó a ciervos de la zona que se encontraron los Mansis por ahí, y ellos además no se sorprendieron tanto, como que es algo que ya tenían, no sé, lo tenían más normalizado, ¿no? Que eso lo habían visto otras veces. Porque el Menk y todo esto, yo sigo por mi línea del Menk, Sí. no es que apareciera... No es un ser que aparece solamente para esto, sino que, como hemos dicho antes, existía desde hacía muchísimas generaciones para atrás, muchos cientos de años para atrás. Los Mansi lo tienen claro, ¿eh? Para ellos fue un ataque del Meng. Sí, no, ellos lo tienen y mira que este caso ha sido investigado varias veces, sobre todo desde que fue reabierto en el 2019, como ya has dicho tú antes. Y claro, siempre van a investigar pues al punto clave que son los Mansi. Y ellos se lo dicen, no, es que fue el Meng. Sí, y además, todos los, porque, por ejemplo, había otro, uno creo que se llama Semión, tengo los nombres ahí un poco bailando, pero... sí, Semión Zolotario. Para los nombres, yo vengo de una familia muy grande donde hasta los hermanos nos confundíamos de nombres de aquí. Entonces, tenía un montón de costillas fracturadas, también sí. el que has mencionado tú, el del cráneo fracturado. Pero esas fracturas no tienen un reflejo en las partes blandas del cuerpo, o sea, no es como que si tú te rompes 8 costillas, tienes que tener la piel y todo lo que hay hasta llegar a las costillas también muy, muy machacado. Claro. Y todas las partes blandas, internas, todos los tejidos, ¿no? Pero no había un reflejo tan directo de eso. O sea, como que todas las lesiones eran como por dentro, como por un aplastamiento, por un impacto muy fuerte, por algo que fue muy contundente, le rompió por dentro, pero por fuera no es que tuviesen heridas abiertas ni nada de esto, que las tenían, pero no en el grado de sus lesiones internas, ¿sabes? No era reflejo. Y eso es muy curioso también porque eso es lo que hace perder un poco la línea de qué es lo que pudo ser. Claro. O sea, eso si me dices que te ha atropellado, como hay investigadores que dicen que es equivalente, el forense además que los estudió, es el equivalente a que si los hubiese atropellado un coche. Sí, es verdad. El equivalente, ¿no? Que te destroza por dentro, aunque no te deja tanta marca por fuera. Pero ahí, en mitad de la nada. Porque... de la nada, ¿qué coche puede ser? ¿Qué puede haber sido eso? Claro, o sea, eso es como si lo hubieran aplastado, literalmente. Sí. Literalmente, sí. que todos los órganos internos pues quedan, claro, los huesos, los órganos y todo quedan pues aplastados, es que no hay más. Y después, a ver, ¿qué tenía yo por aquí? A ver... También podemos mencionar, mientras buscas, lo de las prendas con radiación que tenían algunos, para empezar a meter otras posibilidades. Eso es verdad, pero no todas. Eso es lo curioso. Creo que eran solo 2, pero es que algunos, o sea, estos 2 habían trabajado en centrales nucleares por ahí de la Unión Soviética, porque entonces, estamos hablando del 59, plena Guerra Fría, de la Unión Soviética no sabíamos nada. Ahí hubo explosiones de centrales nucleares, de hecho, había una no muy lejos de esa zona, sí, cierto, del que no se sabía nada. O sea, era una central nuclear que el mundo occidental no sabía nada, como tantísimas cosas que pasaban en la Unión Soviética, ¿no? Pues 2 de estos habían trabajado en una central nuclear, por lo tanto, pero digo yo, tú te llevas tu ropa del trabajo a una expedición en la montaña. Porque para trabajar en una central nuclear, pues ¿qué te pones? Un mono, no sé lo que le darían. Pero tú te lo llevas a una expedición para sacarte un... No sé, hombre, la radiación se pega, ¿no? O sea, si tú tienes una chaqueta con radiación, la metes en el mismo armario, la otra ropa se contagia. Es como contagiosa, la radiación es así, ¿no?
pero no sé, tampoco me suena un poco raro también. Además, dos de ellos. Sí, exacto. Es que eran solo dos. Y no sé, yo eso también lo veo extraño. No me acaba de cuadrar, sinceramente. No. No lo veo. No. Claro, según dicen también hay una teoría que hay que en algunos de los cuerpos hay signos de pelea, hay signos de lucha, de defensa. Creo que fue en el cuerpo de la propia Lyudmila, a Sí, la chica que le faltaba la lengua, tenía sí. hematomas en las manos como de haberse defendido de algo. Y los de los dos que estaban en el árbol también tenían También. los nudillos también así pelados y que se habían defendido. Por lo tanto, había Algo lucha. físico. Luego te pueden dar la explicación de que se volvieron locos y se pelearon entre ellos y tal, pero es que eso es meter las cosas con mucho calzador, ¿sabes? O sea, Tal cual. A mí no me parece. O sea, tú no estás lo suficientemente cuerdo para salir de tu tienda de campaña con sigilo, irte hacia los bosques, hacer un fuego, subirte a un árbol y luego te vuelves loco y te lías con tus compañeros. No sé, es mucho suponer, ¿no? Es mucho suponer. Mucho. Cuando las explicaciones más sencillas suelen ser las más válidas, ¿no? Navaja de Occam. Explicación más sencilla es la más plausible. Sí, o sea, que yo no creo que entre ellos se pelearan No ni creo. nada. Claro, dicho esto, lo de la pelea entre el grupo y tal, se dice que pudo haber sido provocada por un vórtice de Karman, por algo que se creó en esa zona con una posible tormenta de nieve, que había mucho viento y tal, que provocó un infrasonido, que fue lo que los volvió como locos. Eso, fíjate, eso tiene bastante consistencia para volverlos locos, pero los huesos rotos, Ahí está. ¿cómo lo explicas? Porque fíjate, y aquí me salgo un poco el tema, Sí, sí. en el año 93, no en esa misma zona, pero también en una expedición rusa, era lo mismo, eran unos cuantos también que iban además con una señora así un poco mayor y tal, que estaban haciendo una expedición en el año 93, o sea, de esto hay evidencias. 93 para mucha gente le sonará lejano, pero vamos, para mí es anteayer. Y además que hay una superviviente que lo cuenta, me refiero. ¿Hay una superviviente? Sí. Hostia. Pasó una cosa muy parecida, que viene a colación con esto, con esta teoría que has metido, ¿no? De infrasonidos. Ellos estaban caminando, o sea, estaban en plena expedición también en la nieve, en invierno, subiendo una montaña y tal, iban a acampar, iban liderados por una mujer que no me acuerdo cómo se llama, pero seguro que se puede encontrar fácilmente, y empezaron a volverse locos, todos ellos. Locos y a sangrar, y a morirse uno tras otro. Wow. Como a delirar, a gritar, a sangrar por las orejas, me imagino, por la nariz. Por la boca, se caían al suelo. Una de ellas, y todo esto lo cuenta la superviviente. A eso me suena que ella no le pasó nada. Me suena que lo he Una de leído. ellas cayó de rodillas, cogió una piedra y empezó a darse en la cabeza con la piedra hasta que se murió. Y esto lo cuenta ella, que lo vio. Y se murieron todos menos ella, que no le pasó nada. Ella estuvo luego 4 días caminando por ahí hasta que la encontraron y la han entrevistado y todo. Yo no hace mucho vi una entrevista de ella que lo contaba, y lo contaba así. ¿Y cómo no le pasó nada a ella? Es que nadie sabe nada, a ella no le pasó nada, pero vio cómo sus compañeros, no sé si eran también 8 o 9, uno por uno, además muy rápido, empezaban a volverse locos, a gritar como de dolor intenso, a sangrar, y caerse uno detrás de otro. Y se los encontraron, claro, 93, fueron a buscarlos y se los encontraron a todos ahí desangrados y muertos. Hostia. Sin ningún ataque externo de nada. Ahí sí que no hubo menk ni hubo nada. Sí. Porque la mujer lo dice, o sea, empezaron, pero tú imagínate la escena. ¿Qué no te estaría haciendo en el cerebro para que tú te agaches, cojas una piedra y te empieces a dar en la cabeza? Que te parezca mejor eso que lo que estás sufriendo hasta morir. Y se murió. Es una escena dantesca pura y dura, ¿eh? Alucinante. Y esto sí que podría tener que ver. Pero claro, luego los cuerpos no tenían huesos rotos ni tenían nada, estaban desangrados. Ahí está. Y esto sí que respondería a lo mejor pues a una especie, yo que sé, a alguna frecuencia que sea muy... Ahora, de hecho, los americanos están probando, y eso ya se sabe, con armas de ultrasonidos y de sonidos, que no sé qué, ya los tienen, además los tienen ya bastante avanzados en ese sentido. Y creo que los han hasta usado ya. Entonces, eso podría ser. Pero aquí, si volvemos atrás, estamos en el año 59. Y los rusos. Exacto. Si eso fue así, ¿dónde están esas armas ahora? ¿Dónde está la evolución y el desarrollo de esas armas? ¿Se quedaron ahí? O sea, dijeron, bueno, parece que no funciona muy bien, ¿lo dejaron o cómo? No sé, ¿ves? Es otra vez estar metiendo ahí con calzador teorías que
que podrías, pero en cualquier manera no explica los No, huesos cero. rotos, No, porque el sí, machucado, la sí. lengua arrancada. Exacto. Si hubiera sido como este caso del 93 que te lo he explicado, dices, vale, te lo puedo llegar a comprar en cierta manera, aunque el tema tecnológico podríamos hablarlo. Pero claro, está el tema de la lengua arrancada que tú bien has dicho, los huesos, pero vamos, un síndrome de aplastamiento total. La teoría de la avalancha, evidentemente que la descartamos. Esa es imposible. O sea, miras por donde te Esa mires, es la última para es mí. imposible. Y después, que tú has sacado muy bien el tema, las pruebas militares soviéticas. Sí, porque se vieron, incluso, esto sí lo dice, o sea, esto sí es real, se vieron por ahí luces anaranjadas, por lo visto, hasta los propios Mansi lo dice, que esa misma noche, no esos días, sino esa misma noche, se vieron unas luces como anaranjadas por ahí, por el cielo y tal. Incluso las cámaras se recuperaron, algunas de las cámaras que llevaban ellos, hay bastantes fotos de las que hicieron. Así, bien al principio son fotos normales, ¿no? Que salen todos ahí caminando, no sé cuánto. Bueno, pues eso, en fila india, tal. Luego ya las fotos empezaron como a desvariar un poco. A cambiar. Y aquí tendríamos que hablar de ese personaje mayor que iba con ellos. Uno Semyon. que tenía, que se piensa que si era un espía, que lo metieron ahí para ver cómo, pues a lo mejor el efecto de lo que les iban a hacer para que hubiera alguien que lo pudiera contar. Exacto. En fin, alguien que no pegaba mucho en el grupo estaba ahí con ellos. Pero, como digo, las fotos al final ya empezaban a ser un poco como desenfocadas, se veían luces y, vuelvo a mi terreno, la famosa foto 17, donde aparece una figura humanoide asomándose por detrás de un árbol. Esta foto se encuentra perfectamente, la han estudiado muchas veces. No han Sí, sido la capaces, pondré por aquí. pero no han sido capaces de decir si iba vestida o no esa figura, que es lo que marcaría la diferencia. Si es uno de ellos vestido o si es una figura humanoide, que a mí me parece, esa foto es muy borrosa, o sea, habría que tener mucha imaginación. A mí me parece que no lleva nada. No. Y menos para ser 25 bajo cero en Rusia. A mí no me parece que vaya tan equipado como... Porque era todavía... esa foto es de antes, o sea, desde antes de que ocurrieran los hechos. Exacto, de cuando huían. Sí, pero que todavía... No, esa foto, si no me... Aquí igual me corriges, pero yo creo que esa foto es cuando todavía no había pasado lo de... o sea, cuando todavía no había muerto. Hombre, de hecho, estaban vivos. No, o sea, muerto que fue no, un yo. día antes, a lo mejor, o algo así, porque en varios de los cuadernos de ellos incluso hablan de que se sienten perseguidos. Uno de ellos, no me acuerdo cuál, escribía que se siente perseguido por alguien, como que alguien les está observando, les está viendo. Y yo creo, y casi con seguridad, que esa foto está sacada un día o dos antes de los hechos. Vale, que no. lo vieron, que vieron ahí, hostia, mira, pum, y le sacaron una foto. Puede ser porque sí que es verdad lo del diario, que lo llevaba encima. Bueno, lo encontraron que en ese diario escribía a Zinaida Kolmogorova, que era la que apuntaba siempre en el diario donde estaban, qué hacían, nos hemos hecho una foto en plan colegas, tal, no sé qué, todo guay. Y sí que es verdad que hubo algo así, he sido yo que me he colado. Sí, y además esa foto está hecha de día. Correcto. O sea, que se ve un fondo claro, por lo tanto, esa foto creo que está hecho unos días antes o un día antes o dos, antes de los hechos, o sea, como que lo vieron. Entonces, las teorías son, o es uno de ellos que estaban haciendo el tonto y me saca una foto, pero entonces esa foto hubiera salido más enfocada. Si tú le sacas una foto a alguien, coño, pues te lo trabajas un poco más. O sea, esa foto está sacada como muy rápido, como, hostia, pum. Sí, como que llevan la cámara, notan que hay algo, se gira y hace pa, sin enfocar ni nada. Y ya está. Y además, la persona que aparece, o el ente que aparece, tiene forma de persona y tal, se ha medido, es muy alta, cercano a los 2 metros, ninguno de ellos medía tanto, y está como asomándose así por detrás de un árbol, no detrás, sino que creo que solamente tiene una mano, pero como que aparece detrás del árbol, y no parece que lleve ropa, pero ya te digo, es una foto, tú la has visto, muy borrosa y no se puede. Y esto lo han intentado pues mejorar, le han hecho un montón de efectos y tal, y no hay forma de saber si va vestido o no, aunque parece que no. A mí me da la impresión que no iba vestido. Claro, recordemos que estamos hablando del año 59, las fotos son en blanco y negro. Sí, pero... Es complicado deducir una cosa u otra, pero sí que es verdad, y estoy de acuerdo contigo, la primera vez que vi esa foto, yo te juro que vi algo que no era una persona. Es que no parece. Sinceramente. Y los brazos son muy largos, pues la típica descripción. O sea, si tú tuvieses que hacer un esbozo de una descripción de un hombre salvaje de estos, te saldría más o menos eso. Literal. Y si tuvieses que hacer, porque piensas, si te digo, ahora esbózame un excursionista que va por ahí por la montaña y tal, pues no te saldría ese dibujo, te saldría otra cosa completamente diferente. Correcto. Entonces, y además por lo que ellos decían, ¿no? Que parece que hay una décima
Porque uno de ellos, hemos dicho, ¿no? Eran 10 al principio, pero uno de ellos se volvió porque se puso mal. Creo que le dio ciática o algo Sí, así. problemas de espalda. Ese fue Yuri Udin, si no me equivoco. Yuri Yudin, sí, exacto, que sobrevivió porque no llegó a empezar la expedición porque tuvo problemas, como tú has dicho, de espalda. Se volvió y quedó vivo y además imagínate cómo se habrá quedado este. Uf. No sé si sigue vivo o se murió, no sé. Creo pero que vamos, murió hace poco, si no me o equivoco. hace poco, pero vamos, no, o sea, que vivió mucho tiempo. Imagínate la vida de este pobre hombre, que es lo que él decía, ¿no? Las entrevistas que le han hecho. Dice, si yo pudiera hacer una pregunta a la providencia, solamente sería una. ¿Qué es lo que les pasó a mis compañeros? Tal cual. Porque él hubiera corrido la misma suerte, o sea, de quedarse ahí, evidentemente. Exacto. Que le hubiera pasado exactamente lo mismo. Y luego hay una controversia también con este hombre que tenía 38 años, o sea, todos estos chavales tenían 20 y pocos, ¿no? 20 y algo años, y en el último momento se les unió, no me acuerdo el nombre, ¿no? Se puede Semyon encontrar. Zolotairov. El que tenía 38 años, era como mucho mayor que ellos, nadie le conocía, apareció el del de bigote, repente. ¿No? Sí, y bueno, lo metieron ahí en la excursión cuando nadie, o sea, no era amigo de nadie de ellos. Correcto. Ni nada de eso, entonces apareció. Cuando encontraron, porque los cadáveres luego, cuando los recuperaron, hicieron un sepelio, o sea, y los enterraron. Sí. Y fue mucha gente, o sea, esto se hizo muy famoso y un montón de gente, de hecho se calcula que fueron más de 1000 personas al enterramiento. Y cuando le dieron, o sea, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo has dicho el nombre de este señor? Semyon. Semyon, vamos a llamarlo así. Cuando se lo digamos, se lo dieron a la familia para que diera su último adiós y lo vieran, pues vieron que no parece que coincidía por una serie de tatuajes que esta persona tenía y que Semyon no tenía. Sí. Y entonces dijeron, pero ¿y esos tatuajes que tiene? Entonces, como que se piensa que habían cogido, que el tal Semyon este sobrevivió, pudo contar el resultado del experimento, si es que fue un experimento de lo que fuera, y cogieron un cadáver cualquiera de un preso, porque también había una cárcel por ahí cerca de los... En esta época todavía existían los gulags y todo esto, los soviéticos existieron desde los años 20 hasta los años 50 y pico, que la gente se cree que son de la Segunda Guerra Mundial, y no, los gulags son aguantaron un poco más. Sí, pero de antes y a después, o sea, gulags tuvo un montón de tiempo. Entonces, se piensa que cogieron a un preso de gulag y dieron el cambiazo, ¿no? Los cadáveres. Porque la familia decía que ahí había unos tatuajes que él no tenía. Lo que sí es cierto también, el informe oficial, es que se le hizo una prueba de ADN y daba como que sí era él. Pero vamos, ¿a quién crees? Ya sabes, al servicio de inteligencia soviético, a la KGB del 59 o a la familia que dice, oye, ahorita un tío con unos tatuajes que este no es... Bueno, en fin. Está todo emponzoñado. Está ahí. Es que claro, aparte, hablamos de la Unión Soviética en finales de los años 50, que eso debía ser un pozo de secretos inmensos. Bueno, muchos informes desaparecieron, ¿eh? Muchos informes oficiales los hicieron desaparecer sin más. O sea, tremendo. No, brutal. Es que, claro, hablamos de la Unión Soviética de los años 50. Es que eso, ya te digo, tuvo que ser espectacular. Y entrando en ese tema, en los secretos de la URSS, yendo buscando información, me imagino que sí que te sonará el doctor Ilya Ivanov. En los años 20, este doctor, vamos a llamarlo así, realizó experimentos para crear híbridos entre humanos y chimpancés. Sí. Y se pidieron, y fíjate, hubo una campaña donde pedían mujeres que se prestasen y se presentaban, ¿eh? Exacto. Había mujeres que se prestaban. Claro, cuando hubo un político ruso, me parece, del Kremlin, no sé de qué rama, que lo recomendó a Stalin. ¿A Stalin? Me parece que... ¿A Stalin o Lenin? Así, a uno de ellos, ¿no? Sí, bueno, Stalin es el que estaba. Y claro, pues para poder realizar esos experimentos lo trasladaron a África, a la antigua Guinea Francesa. Y allí siguieron las investigaciones, ¿no? Pero claro, entonces lo volvieron a trasladar a Rusia. Donde allí pudo seguir con los experimentos, pero según se dice,
nunca llegó a poder tener éxito total, ¿no? Porque claro, según los experimentos que hacía él, inseminaba a chimpancés hembras con, bueno, con el de este del hombre para ver qué pasaba y al revés también. Sí, sí. Pero se ve que nunca tuvo éxito y lo echaron, me parece que lo llevaron al exilio a no sé dónde. Y en principio ahí se acaba la historia. Pero claro, ¿y si realmente tuvo éxito y salió un híbrido de ahí en medio? Es que tú has mencionado, Stalin gastó muchísimo dinero en muchísimas, sobre todo hubo una expedición que duró meses para buscar a este hombre salvaje, al Menk o al Almas, al Masti, Rusia es muy grande, entonces tiene diferentes nombres según la ubicación que esté, porque querían conseguir pues el soldado perfecto, ¿no? Un soldado con super fuerza, con super velocidad o lo que sea que tengan estos hombres salvajes. Pero Hitler también lo hizo en su época, ¿eh? Todos estos grandes megalómanos, porque pensaba que eran los antecesores de la raza aria y todo, tenía otras metas, digamos, con esto, pero que también gastó mucho dinero y tiempo en localizarlo. Luego ya con la Segunda Guerra Mundial, cuando entró, pues claro, ya los intereses eran otros. Pero esto que dices tú, por ejemplo, en esas épocas, que fue un poco después, había otro médico, es que claro, llamar a esta gente médico que hace este tipo de experimentos es un poco... Por eso he dicho doctor entre comillas, porque claro... Sí. Hombre, son doctores porque se han sacado su carrera y tal, pero luego el doctor Mengele también era... Ahí está. Aunque este sí que no consiguió avanzar en nada. Sí. Este no consiguió nada. Pero bueno, hay imágenes que se pueden encontrar en internet de experimentos que hacían los rusos. Esto fue, yo creo que más en los años 60 y por ahí. Sí. Pero bueno, no muy lejos, de un perro que aparece con 2 cabezas. O sea, le cortaron la cabeza a un perro, se lo enchufaron a otro perro. Con el bombeo sanguíneo de ese perro vivo, vivían las 2 cabezas, pero que se alimentaba y todo, o sea, que vivió durante mucho tiempo. Entonces, y eso es algo que fíjate qué tremendo, ¿eh? O sea, tremendo. Pero eso como que se aireó, se publicó, como, imagínate lo que has dicho tú, qué experimentos no habrán hecho que hayan tenido éxito, pero que claro, era la Unión Soviética de entonces, que no han salido a la luz. Se hablaba también de los SOMAS. Los SOMAS, en su momento se habló mucho de que los rusos habían conseguido hacer personas sin cerebro, con el cerebro en blanco. Pero que además, o sea, como que los tenía tipo película serie B mala de esta, donde hay cuerpos metidos en un líquido que van creciendo y tal. Pues algo parecido a esto, parece ser que estaban haciendo, porque también querían montar un ejército, no sé cuánto y tal, personas con el cerebro en blanco, de manera que los podían luego, con terapias no evidentemente con datos de ordenador, que no existía, sino con terapias de manipulación mental, conseguir que fueran soldados muy eficientes y muy... Pero era como decían ellos, personas sin alma, porque eran totalmente artificiales. Estilo proyecto MK Ultra o algo así. Sí, pero a lo bestia, a lo soviético, ¿no? Que es lo que hacían. Entonces, estos experimentos con chimpancés, la verdad es que se trajeron muchos chimpancés. Sí. Muchos. Trajeron muchos chimpancés. Digo yo que si fallas con 1, 2 o 3 y ves lo imposible que es, pues oye, no sé, a lo mejor dejas de insistir. Pero es que fueron muchos y como tú has dicho, por un lado y por otro. Correcto. Entonces, ¿hasta dónde llegarían? Pues no lo sabemos, porque es una de las teorías que consiguieron hacer un nombre... Bueno, luego tenemos, en Rusia fue, donde esto de documentación mucho, además lo hablo en otro programa, Zana, la mujer que se supone que era una yeti, que tuvo descendencia y todo esto, pues podría ser que se haya escapado. Es que hablar de la Unión Soviética de esta época te abre una serie de posibilidades infinitas. Porque tenían mucha tecnología, tenían mucho dinero. O sea, cuando se trataba de algo que podía servir para el ejército, ahí no había límite. No, tal cual, es en plan, tira para adelante y lo que surja. Y ya está. Y además era que si fallabas, probablemente acabases en el Gulag. Porque habías fallado a la patria. Entonces, esta gente se lo trabajaba mucho para conseguir el objetivo. Porque lo que no se puede consentir es que te hayan financiado con un montón de millones de rublos y luego hayas fallado. Eres un defraudador de la patria y te vas al Gulag. Entonces, esto es una posibilidad muy real de que consiguieran avanzar. Al Gulag con un poco de suerte, porque igual no llegas al Gulag. Bueno, o no llegas al Gulag, o al Gulag estás muy poquito tiempo. No, sí, eso sí.
En fin, que esto era así, era tremendo, es tremendo. Claro, según se dice, que tú lo has dicho y me parece muy interesante. Stalin bueno, intentó atrapar al Yeti, al Menk, el nombre que tuviera, pero según he visto en algún documental o en alguna historia que he leído y tal, se ve que lo consiguió y Es que lo que logró atrapar. sí, ahí hubo un... Pero esto fue, no fue ninguna de esas expediciones, sino fue pues el ejército que andaba por ahí. Pero esto ha habido varios casos, ¿eh? Ha Pero habido el caso varios, más... pensé que era uno Sí, solo. sí, sí, no, ha habido varios casos y además con informes del médico del batallón o la columna, lo que fuera, ¿no? Vamos a llamarlo batallón, que estuviese por ahí Sí. haciendo sus prácticas militares o lo que sea, consiguieron atrapar a uno. Y además el médico hizo un informe muy detallado de él. Un médico que no tenía ningún interés en nada, porque el objetivo no era atraparlo, sino que lo dieron por ahí y lo atraparon. Entonces hizo un informe diciendo, pues eso, que tenía ante sí una persona, pero que no era un ser humano, porque su mirada era vacía, era de animal, pero tenía estas características, definió perfectamente las características, los brazos, el pelaje y todo esto, y lo tuvieron vivo. Entonces, lo metieron en un tren para llevarlo precisamente a Stalin, porque andaba buscando uno de ellos, y estas historias siempre oscuras, en el tren se murió, o alguien lo murió, o alguien lo mató. Bien, hasta ahí llegó. Pero todo eso está muy bien documentado hasta el tren. Y hasta se dice que encontraron los rastros de sangre en el tren, en el vagón en el que iba, o que el propio Yeti, pues a lo mejor intentó salir, Escapar o lo que sea. Hubo otro caso también, y esto fue en plena Segunda Guerra Mundial, que atraparon a uno porque se pensaba que era un espía alemán. Entonces, sí, lo atraparon y le hicieron interrogatorio y todo esto está documentado en informes del ejército, que le hicieron el interrogatorio, pero que no hablaba, que no comía, no soportaba estar en una habitación porque hacía calor para él, o sea, solamente podía estar fuera, y como no sabían lo que hacer con él en esta época, pues lo fusilaron y tiraron el cadáver por ahí. Y todo esto está documentado en informes que están ahí, están escritos. Dios. Creo yo que un sargento, un teniente o lo que sea que lleve esto, no hace un informe en plena guerra mundial inventándose una locura de este tamaño, porque también va con el médico este al Gulag a la misma celda, van. O sea, wow. Y de estos informes hay unos, no hay muchos, pero hay alguno que otro. Incluso los alemanes también tienen informes parecidos a esto. De hombres salvajes peludos, la descripción siempre es la misma, que no hablan, que parecen personas, pero que tienen una mirada de animal, que no tienen una mirada inteligente, que no hablan, que bueno, pues evidentemente son estos hombres salvajes. Pero sí, consiguieron atrapar a ese, parece ser, y en el tren, pues la pena es que es eso, que claro, que no le daban esa importancia, y es lo que digo yo siempre que hablamos de estos temas, que hoy día se sabe menos que antes de toda esta terminología, ¿no? Porque al no, claro, para ellos un cadáver ya no les servía para nada. Ahí está. Pues lo tiro, ¿qué voy a hacer? O sea, ya los recursos eran limitados, estamos en la guerra, pasando frío, hambre y tal, no sé cuánto, no vamos a estar aquí con un cadáver que sí conservarlo, que sí no sé cuánto, pues lo tiraban por ahí en barranco y fuera. Y asunto arreglado. Y ya está, ya pillaremos otro. Claro. ¿Sabes? Si hemos pillado uno, ya pillaremos otro. Entonces, hoy nos parece como, joder, no, es que si pillas hoy uno, claro, lo coges, lo llevas y tal. Pero entonces la situación era muy diferente. Pero sí, hubo mucha, digamos, industria, entre comillas, detrás de conseguir un hombre salvaje de estos. Sí. Claro, ahora todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Pues de las teorías militares sobre que atraparon un Yeti, el doctor este que jugaba con la hibridación, ¿no? Pues del gen humano con el gen de chimpancés, o incluso creo que también hubo algún orangután de por medio. Sí. Claro, todo esto, ¿cómo lo relacionamos con el caso Dyatlov? Pues mira, yo siempre que hago un podcast y tal, mójate, tal, pues yo sí me mojo, a mí me encanta mojarme. A mí también. No soy muy de nadar ya, pero mojarme sí me gusta. Yo pienso que fue un ataque de un Menk. Para mí, o sea, si yo te cuento, imagínate, yo te cuento, tú no conoces de este tema nada. Sí. Imagínate que no conoces nada de este tema, que no has escuchado otras versiones ni nada. Y te digo, pues mira, unos chavales se fueron por ahí a la montaña, tal, o se los han encontrado reventados, que huyeron, y te cuento lo que sabemos de ello, y te cuento que dice, es que hay una tribu de gente que dice que existe un hombre salvaje ahí, pues que te puede hacer estas cosas. O sea, esa explicación es muy válida. No quiere decir que sea la única, y probablemente no pasó así, pero a mí me empuja a pensar que sí, que fue un ataque de un Menk. ¿Por qué no se encontraron las huellas y no sé cuántos? Vamos a ver, aquí ves como siempre hay un poco más, ¿no?
en el mundo de la criptozoología, de los hombres salvajes, se han encontrado muchas veces y en muchos lugares de diferentes partes del mundo huellas de estos hombres que desaparecen de repente. En una explanada encuentras una sucesión de huellas y luego encuentras las dos últimas y ya no hay más por ningún lado. Como si hubiese pegado un supersalto y se hubiera ido a un montón de metros. Pero esto en esplanadas perfectamente claras. O sea, que tienen... ¿Ves? Aquí ya mi parte racional científica como que se les atribuye pues que pueden desaparecer, que se pueden hacer translúcidos. Hasta ahí yo ya no voy nunca, ¿no? O sea, eso ya no. Pero que se han encontrado y se han fotografiado huellas de este tipo. Entonces, que no haya huellas del Menk muy claras en la zona, también pasó mucho tiempo hasta que los encontraron. Evidentemente. Nevó. Y la nieve no es el peor enemigo de las huellas, es el sol. Tú en la nieve, cuando haces una huella, siempre hay una parte de sol y una de sombra, ¿no? Si sale el sol, ¿no? Imagínate que tú haces una huella, sale el sol por algún lado, hay una parte que le va a dar el sol a la huella, ¿no? Esa parte se va a deshacer más que la de la sombra, porque por la diferencia de temperaturas. Entonces esa huella se deforma completamente. Y en muy poco tiempo puedes no saber qué es lo que ha pisado ahí si le ha dado el sol. Mucho más que si nieva encima, porque si nieva encima incluso se puede llegar a, ¿sabes? Porque si eso se ha compactado de una manera... Claro, se puede llegar a recuperar, ¿no? Sí, pero el sol ya destroza mucho. Y si pasó un día o dos y le dio un poco el sol, ya las huellas se deforman de una forma que no se puede reconocer. Eso, más lo otro, a mí me hace pensar pues que sufrieron, por desgracia, el ataque de un men. Huyeron, hicieron fuego, se subieron en un árbol, aparecen destrozados, reventados, con una fuerza que ningún ser humano, que eso no lo ponga en duda nadie te puede dar un abrazo que te rompa 8 costillas y te aplaste el cráneo. Ni Hulk Hogan en sus mejores tiempos. Tampoco lo puede hacer, no. Y por la manera que tenían yo qué sé, que eso, no sé. Y además, fíjate, estaban en la tienda de campaña, tú imagínate, oyen el ruido, los pasos, lo que sea, la respiración, voy a hacer unas rajitas, voy a ver, hostia, fíjate lo que está moviendo, tal. Vamos a aprovechar, cuando a lo mejor, yo qué sé, el men se dio la vuelta, se alejó un poquito, raja, oye, pero no haga mucho ruido, vámonos que no nos persiga. ¿Sabes? O sea, si le das ese aire de normalidad que fuera eso, o lo puedes, perfectamente. O lo puedes cambiar por un oso. ¿Sabes? O sea, si lo cambias por un oso, harías eso. Lo que pasa es que los efectos del ataque no son de un oso. Exacto. No, lo que quedó ahí no es que fuera un oso el que hiciera eso. Hasta ahí todo podía ser igual que un oso. Pero los efectos de los cuerpos no son de un oso. Entonces, no queda otro. Blanco y en botella, para mí, ¿eh? Esta es mi pues teoría. Mira, voy a ir un poquito más allá, si me permites, Iván. Sí. A juntar un par de puntos de vista que hemos dado, ¿no? Tú imagínate, es que yo tengo la mente también muy imaginativa y a veces uno cosas con cosas que dices, madre mía, lo que está pensando este chaval. Y pues ahora imagínate que el Yeti que atraparon en el tren escapó. Es una posibilidad también, sí. Escapó vivo. Y claro, teniendo en cuenta que lo separan un montón de kilómetros de un punto a otro, de donde capturaron al Yeti hasta los Montes Urales, bueno, pues tardaron días o incluso semanas en poder llegar de un punto a otro. Pero claro, los militares estaban al caso tanto de que el Yeti escapó como de que los excursionistas iban hacia los Montes Urales. Vamos a suponer, ¿eh? Y entonces es cuando se infiltra este tal Semyon, el mayor del grupo, ¿no? Sí. Para ver si podían llegar a tener contacto con lo que se escapó del tren. Entonces, en algún punto de la excursión, de alguna manera, por radio, por lo que fuera, este tío se comunica con el ejército diciendo que 2 días antes de lo sucedido vieron algo sospechoso, como la foto que tú has nombrado antes, que la voy a poner aquí. Y si las luces esas, que creo que es una o 2 fotos, se ve, ¿no? Como un rayo de luz, ¿no? Como algo cayendo. Hay como una especie de octógono, pero eso pues por el desenfoque. Exacto. Y luego como un rayo o algo así. Sí. ¿Y si fueran los militares intentando cazar o eliminar al Yeti? Pues también me acabo de montar una película brutal, ¿eh? Pero es que es lo bueno de esto. O sea, lo que has hecho ha sido varias teorías, juntarlas, porque no tienen por qué ser teorías tan separadas unas de otras. Exacto. Sino que a lo mejor es un poquito de esto y un poquito de aquello. Y además, oye, pues tiene lo que acabas de contar tiene sentido. O sea, podría tener sentido, claro, digámoslo así, ¿no? Podría tener perfectamente sentido. Sí, ¿por qué no?
Claro, porque y no. más teniendo en cuenta, volviendo al tema de que, hostia, estamos hablando de la Unión Soviética, que eso no hay archivo que pueda rescatar de ahí vivo. O sea, No, es no, no, y aparte imposible. los que dan, hay hasta un museo de toda esta gente, o sea, y el caso se ha vuelto a reabrir, ya te digo, no sé si fue en el 2019 o en el 20, En el 19 me parece, sí. 19 me suena a mí también más, Sí, precisamente por la presión social, porque hay mucha gente que está dedicando su vida entera a... correcto. Uno de los que estuvo en el sepelio, en el enterramiento de los cuerpos, que tenía entonces 12 años, Mm, que imagino que sería en el 59 el enterramiento, o sea, sería poco exacto. después del funeral, o sea, ya tenía 12 años, se murió hace poco, pero había dedicado toda su vida entera a intentar descubrir qué es lo que pasó ahí. Wow. Y hizo una fundación y todo, y se murió hace poquito, hace, pues no sé, recientemente, te puedo decir con 2 años, 3, 1, Vale. no lo sé. Sí, que Pero no fue hace 15, hace muy no, no, reciente, no, decimos. hace muy poquito. Vale. Además, hay por ahí, se pueden todavía, o sea, se pueden encontrar entrevistas que le han hecho y todo eso. Y además el tío te habla con una visceralidad, o sea, en el sentido de que él es imposible que se crea nada de lo que les contó el gobierno. Ya. Porque evidentemente la Unión Soviética, las cosas que te cuentan en estos casos, no. El gobierno soviético, estamos hablando soviético, Sí, no sí. estamos hablando ahora de los rusos, que es diferente, no podía quedar nunca mal, o sea, no podía tener algo que no pudieran explicar, no podía haber, o sea, alguien tenía que pagar el pato siempre, siempre, si pasaba algo malo, alguien era el culpable, y si no, pues no podían quedarse sin explicación. Entonces, las explicaciones que daban a la gente, además les daba igual, porque si lo decía el gobierno, tú tenías que creértelo y callar. Luego Y ya punto. en el bar o en tu casa ya lo comentabas con el vecino y decías, joder, otra milonga que nos han metido. Pero tú no podías expresar públicamente que no estabas de acuerdo con el gobierno, porque te ibas al gulag con el médico y con el otro. Te ibas Ahí al... está. Y al final te juntabas ahí, vamos. Por lo tanto, tampoco se trabajaban mucho las explicaciones porque no hacía falta. Oye, vamos a Claro. soltarles esto, total, pues nadie va a decir nada. Pero gracias a esta presión que ha seguido existiendo, desde que cerraron el caso, se volvió a abrir el caso y vete tú a saber ahora con las nuevas tecnologías y con todas las posibilidades que tenemos ahora y tal, a ver hasta dónde puede llevar, porque están enterrados, o sea, la exhumación de los cadáveres es posible. Exacto. De hecho, se exhumó a al de los tatuajes, se exhumó Sí, a para Semión. hacer las pruebas estas de Bueno, ADN y todo esto. Semión, entre comillas. Pues ahí están los cadáveres. Claro. Y, ¿sabes? No sé hasta dónde podrán llegar, pero desde luego van a poder avanzar mucho más que en esa época, ¿no? Es que tú ahora imagínate que les da por exhumar los cadáveres, ¿no? Y hacer pruebas de ADN para buscar restos de lo que sea, ¿no? Incluso de la radiación que se conserva durante muchos años. Claro, claro, claro. Pues imagínate que van al cuerpo de Semión y realmente comprueban de que no es él. Entonces ya está. Ya, O sea, ya el lío ya sería tremendo. Ya sería tremendo. se les tumba el relato, pero por todos lados. Bueno, o bien, o sigue vivo, o evidentemente siguió vivo. Exacto. ¿Y por qué se salvó y por qué se fue? Evidentemente, entonces era un infiltrado, que Claro. es lo que, bueno, una de las teorías dicen eso, que era un infiltrado que fue ahí a ver lo que pasaba, lo que sea. Y esto te hace pensar que ya se sabía que les iba a pasar algo. Ahí Porque está. si mandan un infiltrado, que luego resulta que cambian el cadáver, si todo esto es verdad, es mucho darle vuelta al tema, pero oye, todo es posible, ¿no? Esto es lo divertido de estas cosas, dentro de la desgracia, ¿no? La Eso desgracia sí, evidentemente. pensar y hacer puzzles y tal. Entonces ya sabían que les iba a pasar algo. Claro. Por lo tanto, se da la vuelta a todo, se da la vuelta absolutamente todo. Y el relato, pues ya no serviría ninguna. De las teorías que hay, no serviría ninguna. Ninguna. Pero Bueno, es tremendo porque es que no se sabe. O sea, además, este misterio me gusta porque es un misterio como muy sólido, ¿no? O sea, se sabe mucho de él, se sabe por dónde fueron, se sabe quiénes son, se sabe lo que les gustaba, cómo iban vestidos, lo que encontraron. O sea, se sabe mucho hasta que ya se deja de saber nada. Claro, es que ten en cuenta que está el diario, están las fotos que hicieron con la cámara. O sea, hay un montonazo de información, como tú dices. O sea, no es algo sospechoso de luces de un posible ovni o que sí han podido abducir a no sé quién. No, es algo, como tú dices, perfecto. Hasta que se corta. Hasta que no se sabe nada. Pero, y es como una especie de ruptura demasiado grande, ¿no? Bueno, también se dice que cuando, esto se me olvidó, lo tenía que haber contado al principio, No, cuando encontraron la tienda de campaña, con todo lo que quedaba, se encontraron un cubrebotas, no sé si se llama polaina, me imagino, pero no era de cuero, un cubrebotas de tela del ejército ruso, de un soldado, o sea, del ejército ruso, que no era de ninguno de ellos, o se supone que no era de ninguno de ellos.
Uno, ¿qué hacía ese cubrebotas ahí? O sea, vamos a ver, tú eres un militar que llegas ahí y pierdes un cubrebotas y lo dejas ahí. O sea, yo he hecho la mili. O sea, y tú llevas el uniforme y lo que te dan lo llevas y lo cuidas y porque sabes que si no te vas a Exacto, te cascan. y aparte que te hace falta, ¿no? Y eso, y te van a poner. O sea, ¿cómo aparece ese cubrebotas de un militar soviético en medio de De todos los trastos. de todos los trastos? Y fue uno que apareció, o sea, uno de los del grupo de militares que lo encontraron, o hubo un grupo de militares que lo encontraron antes y se fueron y luego apareció el grupo oficial. Ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hombre, eso te da más pistas quizás del espía. Claro, Claro. claro. Yo Que qué ya sé, fuera claro. preparado con eso, con un cubrebotas, pero claro. Pero un cubrebotas, o sea, y era como una especie como de vendaje así, o sea, Exacto. que tampoco se cae tan rápido ni se pierde de una forma tan rápida. Entonces, ¿qué hacía eso ahí? Y también se habla de que falta una cámara, que llevaba más cámaras, porque Sí. el supuesto espía parece que llevaba 2 cámaras, solo se encontró una, o una está, vete tú a saber dónde, que no la han enseñado. Hay mucho misterio de misterio y mucha mentira, es lo que hay Exacto. por parte de las cosas como son, por parte de los investigadores del oficial, del relato oficial. Hay mucha mentira. Entonces, claro, hasta que no quitas la pátina de la mentira, cuando hayas quitado todo eso, llegarás al misterio. Pero a lo mejor ya estás más cerca de resolverlo. Pero la mentira es lo que hay que quitar primero y hay mucho, por desgracia. Me gustaría hacerte, antes de terminar, Iván, una última pregunta. Y esto va relacionado con un podcast que hiciste con nuestra amiga Laura sobre el Bigfoot. O sea, ¿cómo relacionas en términos de geografía el Menk, el Bigfoot, el Sasquatch, el Yeti? ¿Son de la misma especie? Es que, fíjate, en todos los continentes y en todas las culturas Sí, exacto. hay hombres salvajes. En todas. Vamos a ver, nosotros ahora, el grupo, las personas, solamente existe una especie y una raza. O sea, Sí. la palabra racista, por ejemplo, está mal expresada, porque todos somos no solamente una especie, sino una raza. Correcto. Un caucasiano, un negro africano, tú, yo, todos somos la misma raza. O sea, son mínimas las diferencias. Pero no quita eso que hubo un momento en la Tierra en el que convivieron hasta 5 especies de homínidos. 5 especies de personas, especies, que va más allá de la raza. Claro. Entonces, si convivieron 5 especies de homínidos, que se sepa, que luego van saliendo cada vez más, evidentemente, esos hombres salvajes de existir, claro que tiene que haber especies diferentes en las diferentes localizaciones geográficas que hay, porque aparte son muy diferentes. O sea, el orang pendek, por ejemplo, que es uno pequeñito que vive en Indonesia, pelirrojo y tal, luego está el barmanu, que vive en Chitral, o sea, cambia el tamaño, pero todos tienen un denominador común fisiológico. O sea, es igual que tú puedes describir un ser humano de un sitio o de otro del globo, todo va a tener un denominador común, aunque sean diferentes. Pues a ellos les pasa lo mismo. Entonces, evidentemente, sí que habrá especies diferentes y comportamientos diferentes, porque es lo que hemos dicho, el Menk se sabe pues por los Mansi, no por otra cosa, que es agresivo y territorial. O sea, que no te deja estar en su territorio, te echas. Claro, es lo que tú dices, ¿no? Y eso también nos pasa a nosotros. Según en el país o en la zona que te crías, tienes una manera de actuar o otra. Pues igual Sí, claro, al criarse o al nacer en esa zona, pues evidentemente tiene un carácter más violento de cara a los humanos. Y hay otros que no lo sean tanto. Claro, y también será pues el sesgo cultural, como digo, desde las experiencias pasadas que haya habido. Vete tú a saber si no han sufrido una caza ahí o una persecución. Depende todo desde la convivencia. Evidentemente, el comportamiento lo genera el entorno en el que vives o en el que te hayas desarrollado. Entonces, los comportamientos son diferentes. Por ejemplo, en África se ha visto, y además esto lo vio una zoóloga bastante famosa, vio estos hombres salvajes que iban cubiertos con pelos de animales, o sea, con pieles de animal, pero no eran tribus de por ahí de África, no. Eran hombres salvajes que iban cubiertos con pieles. Hay otros que hacen fuego, hay otros que se ha conseguido grabar que tienen una especie como de lenguaje bastante complejo. En fin, tienen su pequeña cultura, vamos a llamarlo así, la tienen establecida y eso, claro,
varía de un sitio a otro. Claro. Es lo que cabe. Pues Iván, me ha encantado, sinceramente. Ha sido un programón brutal. No sé qué opinas tú al respecto, pero a mí me ha flipado. A mí me ha gustado mucho porque, claro, no hemos resuelto nada, porque no hemos No. venido aquí tampoco a resolver nada, pero desde luego yo creo que hemos dado un punto de vista un poco diferente. Además, me ha gustado mucho ese puzzle que has hecho tú, esa unión de diferentes teorías que pueden dar una solución, o por lo menos un poquito de sentido, por llamarlo así. Un poco de sentido, ¿no? Un rumbo, ¿no? Exacto. Hacia toda esta locura que fue este tema. Y sobre todo, pues que, hombre, la teoría esta del hombre salvaje no la defiende casi nadie. Es lo más friki que te puedes imaginar. Y Sí. lo digo yo, que soy, se supone, ¿no? Muy tal. Pero para mí es lo más factible en este caso. Sí, lo que más me cuadra, sí, por supuesto, estar completamente convencido. O sea, yo no pondría la mano en el fuego por mi teoría. Pero sabiendo lo que sé, que tampoco es mucho, a mí sí me cuadra que podría ser. Y sobre todo, con el respaldo de los Mansi. O sea, yo no tengo por qué dudar de su palabra. Una gente que lleva allí viviendo durante tanto tiempo, que saben mucho más de esa zona que cualquiera de nosotros, pues si me dicen esto, oye, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? No lo hacemos cuando vas a Italia no comes pizza. Ahí está, correcto. Pues cuando vayas a los Mansi, no vayas a esa montaña porque está el Menk, que te lo están diciendo. Correcto, pues, porque también puede ser algo simplemente cultural, ¿no? De que los Mansi en su momento, hace miles de años atrás, pues tuvieran como una especie de guerra o de caza con los Menk. Y por eso, pues el propio Menk pues tiene esa animadversión hacia las personas. Claro, pero mira, si es que esto, y alargo un poquito más, porque es que el hombre de Flores, sí, te suena, ¿no? Este que llaman el hombre de Flores, de la isla de Flores, desde hacía, es que esto, por ejemplo, ves, parece como, claro, ya ha pasado a la paleoantropología, pero culturalmente los habitantes de la isla de Flores, desde hace cientos de años, hablaban de que convivían con unos hombrecillos pequeños que bajaban de una montaña y les robaban las cosechas y todo esto. Pero nadie, o sea, pues igual que los Mansi, te hablan de los Menk, ¿no? Ahí está. Entonces llegan los antropólogos, los paleoantropólogos, y además lo que quería decir, los habitantes de la isla de Flores decían que lucharon contra ellos y muchos de ellos acabaron con ellos en una cueva que quemaron. La cueva la quemaron y se murieron muchos de ellos dentro. Total, llegan los paleoantropólogos, encuentran los restos del hombre de Flores que estaban en el folclore de esta gente y los encuentran en una cueva que estaba quemada. Y con huesos con ceniza quemados. Con ceniza y las paredes y todo. Todo, sí, entonces, sí, tal cual. Entonces digo, hostia, pues esta gente lo que estaban diciendo era algo histórico, no era solamente folclore, era algo que era verdad. Vale, pero entonces, ¿por qué nos tenemos que parar ahí? ¿Por qué no vamos a creer a todos los otros pueblos que también tienen sus historias, que pueden estar más o menos deformados? Pero fíjate lo coincidente que fue en este caso con el hombre de Flores. No, brutal. Flores vivió hace 50.000 años, que eso fue un suspiro. Sí. Un suspiro geológico, digamos, ¿no? O biológico. Exacto. Hace 50.000 años estaban peleando ahí con ellos. O sea, que quede alguno todavía por ahí, pues tampoco me extrañaría mucho. Es muy plausible, de hecho. Es que, a ver, si más o menos nos alimentamos de la misma manera y tal, a ver, es muy probable, sinceramente. Por lo menos yo pienso así. Cada uno tendrá su punto de vista, totalmente respetable, evidentemente. La selva del Amazonas, con esto ya termino. La selva del Amazonas, ¿no? Que todo el mundo ya pues lo da como una selva perdida, que yo le he sobrevolado muchas veces y te tiras 6 horas volando selva. O tiene que ser aquello inmenso, no lo siguiente, madre mía. Pero es que esto te pasa en Canadá también, ¿eh? En el norte de Estados Unidos, por Siberia. O sea, pasas volando con los aviones y es que pasan horas y horas y horas y horas de árboles, lagos y tal. Bueno, pues la selva del Amazonas, y fíjate que está rodeado de países y tal, todo esto, el 60% está por descubrir todavía. El 60%. 60% de la selva del Amazonas nadie ha puesto un pie ni tienen ni puñetera idea de lo que hay ahí. Por eso, cada vez que entran un poquito más, descubren ciudades nuevas, civilizaciones nuevas, pueblos nuevos. Hace no muchos años encontraron un pueblo de no contactados a 30 kilómetros de una ciudad de Perú. ¿A 30 kilómetros? Y era un pueblo de no contactados. Wow. No habían visto al hombre blanco en su vida, ni el hombre blanco a ellos, ni nada. O sea, es que claro, la gente que vivimos en Europa, como los países son pequeñitos, no tenemos ese concepto de lo enorme, de las enormes extensiones que hay por ahí. Claro. Enormes, demenciales. No, de miles de kilómetros, o sea, es espectacular. O sea, España en la selva del Amazonas sería, pues eso, una tala de 4 tardes de nuestras empresas y en la selva del Amazonas ni se enteraría. Literal. Exagerando un poco,
Pero bueno, que es que tenemos ese concepto de que todo parece que ya está descubierto y tal. ¿Qué va? Anda que no queda. Ni Queda de muchísimo. coña, queda mucho. A ver, mira, desde que empezó la carrera espacial, el ser humano estaba más preocupado de lo que hay arriba de lo que Venga, tenemos aquí. exacto. El Y por no propio hablar de los océano, mares. exacto, ahí quería yo llegar. Se ha investigado que es un 5, un 6% o algo así. Cada día Y se van los descubriendo mares de la especies Tierra, nuevas. los mares de la Tierra, los océanos de la Tierra, ocupan más que el planeta Marte. Correcto. O sea, si tú coges todo el agua de la Tierra, es Mm. más grande que el planeta Marte. Imagínate, tenemos un planeta entero aquí que no sabemos nada del No, el cero. 3, el 5% ese que has mencionado, que será, pues eso. Imagínate ese Es 95% poquísimo. que puede haber ahí. El Pues, 5% de todos los mares y océanos y lagos del mundo, que es una piscina, pues eso. Con los ponle 4. olímpica, vale, pero ya sé que, Y ahora, que si el calamar gigante. Pues tú imagínate lo que puede haber por ahí. Madre mía. claro, y más a altas presiones. Mira, es que de hecho, y es que no sé en qué, si fue en los años 60 o no me acuerdo cuando fue en costas de Sudáfrica, se encontró vivo al celacanto que se creía extinto hace 38. millones de años. Sí, en el 38 se encontró el primero, luego se encontraron más. El Vale. celacanto, sí, que es un relicto, eso se llaman relictos, son especies que se vuelven a encontrar Exacto. y prácticamente sin evolucionar, o sea, estaba tal cual. De hecho, en Sudáfrica, los habitantes de por allí, los pescadores, utilizaban su piel como papel de lija, lo llevaban utilizando tiempo. O sea, que lo encontraran ahí, bueno, eso tiene una historia detrás de un investigador y tal, pero que ya lo llevaban pescando tiempo, o sea, que no es que él lo redescubriera, lo utilizaban ya como papel de lija su piel. Flipa, tío. O sea que, imagínate. Por eso digo que la gente que vive en los sitios habrá que escuchar a la gente que sabe de su pueblo, como digo yo. Claro, las Tú cuando vas a un tradiciones, pueblo todo. y preguntas cuál es el mejor bar, ¿quién te lo va a decir? Pues el del pueblo. Ahí Ese está. es el mejor bar, pues claro. Pues ya está. Eso hay que llevarlo a todo. Hay que llevarlo en general a todo. Y eso es lo que en nuestra arrogancia no hacemos. Y por eso no aprendemos. Correcto. Ese es el tema. Pues, Iván, a ver qué te parece la idea. ¿Podemos hacer otro programa de aquí unas semanitas para dejar un poquito de paso? Sobre otro tema de criptozoología, porque a mí también me encanta. Vale, sí, sin problema. Yo, fíjate, ese tema a mí. Pero incluso irnos un poco más allá de los hombres salvajes. Que hay, no, sí, evidentemente. Pasar incluso por el lago Ness, ¿no? Que es ultra mega conocido. Sí. Hay otro lago en África, me parece, que también se lo conoce como el lago Ness africano, alguna historia voy así. a dejar aquí una perlita. Dale. Para dejar a la gente con ganas. La mejor foto que se ha sacado de un críptido lacustre, que en casi todos los lagos del mundo también la gente presume de tener su críptido, esto ya sí, en algunos no. La mejor foto que hay, la más clara, está sacado de un críptido lacustre de Nueva York. Y ahí lo dejo. Y esta foto se puede encontrar, ¿eh? ¿De Nueva York? Sí. Hostias, ahora más dejado. Pero mucho mejor que el lago Ness y que todos los demás. En Noruega, en muchos lagos también hay un montón de lagos que tienen. Pues mira. Luego entretente y búscalo si quieres. Podemos buscarla, bueno, ya la buscaré y en el próximo programa que hagamos los dos podemos comentarla si quieres. Perfecto. ¿Te parece? Muy bien, pues sí, hacemos, claro que sí, hacemos ahí un programa de criptozoología que eso, como mínimo, puedes creer o no en ello, pero entretenido es. Correcto. Porque hay cada historia con críptidos de gente que dices, bueno, hay cazadores en Siberia que dicen, ellos llevan rifles para matar osos y osos polares muchas veces, y osos grandes allí, pues que han hablado siberianos, o sea, gente de por ahí que no han visto una tele en su vida ni nada, que se encontraron con unos animales muy grandes con trompa que sus propios rifles no eran capaces de abatir. Y están hablando de mamuts. Mamuts vivos todavía, hoy, que posiblemente los mamuts últimos murieron hace 12.000 años. O sea, tampoco claro, en el final de la era glacial, básicamente. Exacto. Pues hay cazadores en Siberia que dicen que no son capaces que no fueron capaces de abatir esos animales muy grandes con trompa y unos colmillos con sus rifles que abaten osos. O sea que, imagínate. Dios. Sí. Joder. Bueno, pues Iván, repito, muchas gracias por este programa, porque ya te digo, me ha flipado. Pues yo encantadísimo también, o sea, vamos. Y evidentemente, pues vamos hablando sobre ese próximo programa, sobre ya más, en varios casos, ¿no?, de criptozoología. Sí, además
críptidos de los que posiblemente no se haya escuchado mucho ni nada, que Exacto. va a ser más interesante que Algo- no darle vuelta siempre a lo mismo, ¿no? Correcto, algo ya mucho más allá del lago Sí, Ness, del sí, Bigfoot, del Meng o el Yeti. Algo sí, ya sí, más no tan que lo hay, que lo conocido. hay. Los hay, los hay. Muy bien, pues sí, te tomo la palabra y Sí, sí. emplazamos para el próximo programa cuando cuadre y ahí estaremos. Perfecto, pues no te vayas, que ahora cuando pare grabación charlamos 5 minutitos, ¿vale? Perfecto. Pues bueno, amigos, muchas gracias por todo. Iván, de nuevo, muchísimas gracias. A ti. Despídete de los telespectadores. Pues nada, espero que hayáis pasado un rato como mínimo entretenido con estas descabelladas teorías que hemos soltado aquí. Pero bueno, yo creo que el tema, un punto de vista un poco diferente, el tema lo merece de tantos que hay. Nada, ha sido todo un placer y hasta la próxima. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, gente. Chao.